Bienvenidos a Semana en Vivo. Este legado de Juan Manuel Santos que empieza hoy a ser escudriñado por la política, por los historiadores, por los periodistas, por sus opositores, es el tema de hoy en Semana en Vivo. ¿Hasta dónde llega ese legado? Unos dicen que el legado de Juan Manuel Santos realmente no llega ni a la mínima parte de lo que él mismo dice. Él ha tenido un opositor furibundo, que es ustedes lo conocen, el expresidente Álvaro Uribe, quien prácticamente dice que todo lo que el presidente Santos ha hecho es una farsa y que eso lo va a demostrar la historia. Pero hay otros que piensan todo lo contrario, que piensan que realmente hubo un momento en este instante del país en que se hizo una historia diferente y que se creó un país distinto que hará que la figura de Juan Manuel Santos quede en la historia. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. ¡Ah, no! Los invitados los presento yo, fíjese. Francisco Gutiérrez, bienvenido. Gracias. Politólogo, columnista del Espectador. Bienvenido aquí. Muchas gracias, María Jimena. Bienvenidos, oyentes. Muchas gracias. Ana María Ibáñez, economista y profesora titular de la Universidad de Los Andes. Gracias, María Jimena, por la invitación. Y también tengo aquí a Fernando Quijano, que hace rato no venía por aquí. Bienvenido, sí, Fernando. Bastante no. Hace mucho tiempo, porque cada vez que yo lo invitaba, usted estaba como medio envainado. Lo que pasa es que el horario es cierre de periódico. Yo sé, ¿no? Dígamelo a mí. Pero sí, entonces... Sí, es cierre de periódico de cócteles, o sea... No, pero sí, pero se cruza, pero bueno, no. Muy animado y gran tema. No, es un tema interesante. Bienvenido aquí, director del diario económico La República. Ustedes lo conocen muy bien. Y Gustavo Duncan. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, muy buenas noches, María Jimena. Bienvenido desde Medellín, columnista del Tiempo y profesor de la Universidad de AFIT. Bienvenido aquí a Semana en Vivo, que tiempos con muchas ganas de tenerte y siempre estabas haciendo cosas distintas y no habíamos podido lograr. Yo quería comenzar contigo, Gustavo. ¿Cómo crees tú que va a ser recordado ese legado? ¿Cuál es para la historia el legado de Juan Manuel Santos y si lo hay? No, sin duda hay un legado y es sumamente importante al margen de las interpretaciones que hagan los diversos sectores. Pues Santos significa el cierre del conflicto con la FARC, que no es poca cosa porque es el final digamos que lo único que quedaba en términos de organizaciones violentas que desafiaban al Estado central. Pueden quedar otra serie de grupos, BACRIME, disidencias, el ELN, etcétera, pero estos ya están enfocados estrictamente en regiones periféricas y a suplantar el Estado en lo regional. Y en ese sentido significa un cierre en el conflicto. Ahora, se puede debatir mucho sobre qué tan buena o qué tan mala fue la paz, pero el hecho es que se hizo y con eso entramos en un nuevo periodo. Francisco, así una primera aproximación. Bocajarro, no. Yo creo que a Santos le fue muy bien en muchos terrenos y muy mal en otros. Y entonces es difícil sacar una evaluación. Es como si uno tuviera un estudiante que saca 5 en español, 1 en matemáticas. Entonces uno dice, ¿es buen estudiante o no? Entonces está lo que dice Duncan del cierre del conflicto armado. En relaciones internacionales, el contraste con el periodo del uribismo es impresionante. Colombia estaba aislado en el contexto regional y con una agenda con Estados Unidos totalmente narcotizada. Esta canciller con el presidente, digamos, tuvieron cosas impresionantes. Yo no sé, Ana María, si me desmientas, pero creo que incluso en el tema de empleo le fue bastante bien. Entonces, no, tiene muchos logros para mostrar, pero, digamos, primero en el terreno político le fue espantoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, él llega al poder con un pecado original. Sí. Y es que llega con los votos del uribismo y del furibismo combinados y toma un curso de acción independiente que para la lógica uribista era intolerable. Entonces eso, digamos, lo marcó su presidencia realmente desde el principio. Yo creo que realmente Santos quedó preso de una ficción liberal, centrista, digamos, que él, por medio de la moderación, la buena vibra,
no pelear con nadie, etcétera, etcétera, digamos, podía lograr unir al país y basarse en esa vieja Colombia con un votante medio muy centrista, muy temeroso de los extremos, pero esa Colombia básicamente se evaporó y este es otro país. Entonces su supuesto político o sus supuestos políticos fueron muy errados y también en muchas operaciones fue extraordinariamente chambón. Extraordinario. Como por ejemplo. El plebiscito, comenzamos por ahí. Entonces mostró unos márgenes de ineficiencia que para las apuestas tan riesgosas, Tan altas que tenía. tan altas que él estaba haciendo, no se podían incorporar al paquete. Y eso fue catastrófico. Ana María. Bueno, pues yo creo que el principal legado del presidente Santos, ya lo han dicho Francisco y Gustavo Duncan, es la firma del acuerdo de paz con las FARC. Eso sin duda fue algo muy importante para el país. Quedó muy corto en la implementación y creo que eso fue un error muy grande. En temas económicos y sociales también hizo cosas importantes. Si uno ve las cifras, por ejemplo, de pobreza, en el 2010 la pobreza era el 37%, más de cada 3 personas, una persona era pobre, y ya para 2017 la cifra era del 27%, o sea, una reducción casi de 10 puntos porcentuales, que eso es muy importante. La desigualdad se redujo, pasó de 0.56 el Gini, que es cuando es desigualdad total llega a 1. Nosotros estábamos en 0.56, una de las más altas del mundo, y lograron reducirla a 0.58. Y en temas de desempleo logró no solamente reducir la tasa de desempleo, sino aumentó formalización y ya tenemos alrededor del 51% de la fuerza laboral está con empleos formales, con contratos de trabajo, con acceso a seguridad social. Hizo algunos temas de restitución de tierras que fue un poco lento, pero sacó la ley de víctimas, formalizó predios, alrededor de 1.5 millones de hectáreas, que no es poco, es alto, dada la incapacidad del Estado histórica para formalizar tierras. Entonces creo que tratar de ser muy maniqueo con los legados de los presidentes me parece que no es adecuado. Y tiene cosas muy buenas, cosas importantes, y también nos quedó en deuda con bastantes. Sí, no, vamos a también hablar de eso. Usted que analiza la parte económica, Fernando, écheme una historia sobre el tema económico, cómo lo ve, pero también sobre el político, que usted... Sabe que nosotros hacemos un ejercicio en la República desde hace 10 años, sí. 9 años realmente, vamos para el 10º año, y es nosotros mismos. Tenemos 600 empresarios que vamos rotando de todos los sectores económicos y a los 100 días, ¿cómo evalúa el gabinete? Y lo hicimos más o menos cada 3 meses, ponemos a los empresarios a que califiquen el gabinete. Y eso es como un prisma, una lente por donde uno ve la gestión económica. Y yo creo que una de las cargas que le faltó al presidente para amarrar en un viaje de 8 años fue a los gremios y a los empresarios. Entonces, ¿qué era su fuerte? Porque sin lugar a dudas era un hombre que venía de un poco de conocer los empresarios. Y al no amarrar esas cargas de los empresarios y de los gremios, ese tema se le empezó a aflojar la carga y a perder unos respaldos que él necesitaba para acuñar el tema, que sin lugar a dudas su gran logro es el tema de la paz y mucho aspecto social, muchas cosas sociales, el tema de la educación, el tema de los niños, ese tema, la nutrición y todo eso funciona. Pero Fernando, en el tema de los gremios que yo estoy de acuerdo y los empresarios sobre todo, el primer escollo que tuvo con los empresarios fueron pues sus 2 reformas tributarias, que no fueron del gusto de los empresarios por muchísimas razones, muchas de las cuales son razones importantes, otras no tanto, pero en fin, eso indispuso al presidente a los empresarios con el presidente, ¿o no? Sí, esa es la verdad. El gran pecado, digamos, hay un gran logro y obviamente desde la esfera económica se ve, y es haberse bandeado las arcas nacionales con la caída de los precios del petróleo. Si ese tema hubiera pasado al gobierno de Turbay, al gobierno de Barco, el país había colapsado. Lograr, y ese es un mérito, el lograr llevar a buenas cuentas al país. Sin el petróleo. Sin, digamos, todos esos recursos que provenían del petróleo es un gran logro. Ya se le debe al ministro de Hacienda. Entonces, hacían reformas tributarias que nunca fueron estructurales, unas curas.
que iban poniendo que siguen poniendo cada 21 meses, cada 18 meses, y nunca hicieron nada estructural. Entonces, en deudas, como que para que entremos en el tema, la reforma estructural nunca llegó. La reforma pensional se la dejaron seguramente a este gobierno y si no al otro gobierno. Y el tema, ¿se acuerda usted de las locomotoras del desarrollo? Las locomotoras del desarrollo, la única que medio arrancó fue la de Vargas Lleras. El tema de la infraestructura y todo eso. De resto, son deudas. Pero mire, yo creo que el país creció en necesidades y creció porque el recaudo mejoró muchísimo y esas necesidades se iban, como quien dice, solventando poco a poco. El problema es que somos 50 millones de habitantes con un país lleno de necesidades y que nadie quiere pagar impuestos. No, bueno, a nosotros nos toca pagar impuestos, los que no quieren los que somos empleados formales, los que la retención en la fuente es fácil, pero hay una cantidad de gente que no quiere pagar impuestos. El estrato uno paga un jorgo de impuestos vía IVA. Pero es que yo en eso entramos al debate de los impuestos, que a mí me parece que no hay nada más, digamos, equitativo que el IVA. Solamente que haya una cantidad de cosas exentos, pero a mí me parece que el IVA es un tema. Lo subimos ahí a fuerza al 19%. Al 19%. Estábamos en el 16%, ahora estamos a media tabla. No, equitativa no tiene nada. Paga lo mismo Luis Carlos Sarmiento que su secretario, pero creo que ese debate no es un mito. No creo que sea un mito. El tema de proporcionalmente no, es por definición. Eso es un mito. Pero creo que eso nos desvía de la evaluación. Yo quería, Gustavo, en el tema de los problemas que tuvo el presidente con los empresarios, yo le quería preguntar a Gustavo Duncan, porque Gustavo formó parte de un equipo que fue contratado precisamente por los empresarios, ¿no es verdad? Para que la academia, y creo que fuiste tú y otro muy importante profesor, que estuvieron al pie del cañón para ayudarles o explicarles, haciéndoles el seguimiento de los acuerdos a los empresarios, ¿no es verdad? Explícanos qué fue lo que pasó ahí, porque cuando yo hablo con los empresarios siempre me remiten, Gustavo Duncan decía que... Entonces, no, me pareció interesante porque ellos decidieron ir a la universidad, ¿no es verdad?, contratar lo que la universidad podía ofrecerles en ese sentido, y ustedes hicieron un seguimiento del proceso de paz, y sí es evidente, y eso pues va a quedar para la historia, que los empresarios, no solamente con el tema de los impuestos tuvieron problemas con este gobierno, sino que también tuvieron problemas con el acuerdo de paz. ¿Cuáles eran los grandes temas que a los empresarios más les afectaban y que terminaron por alejarlos de este gobierno? No, yo no diría que alejarlos, porque tampoco fue una... ¿No? Fue una relación, por ejemplo, como pudo haber pasado con Samper con los gremios en su momento durante el proceso 8000. De hecho, los empresarios, así algunos casos puntuales tuvieran reservas, en general se dio un respaldo al proceso de paz. Había ciertamente dos temas en que los empresarios eran un tanto escépticos. Por un lado, tenían graves preocupaciones sobre cómo se iba a tratar las responsabilidades del sector empresarial luego de la firma de los acuerdos, y por el otro lado estaba el tema de la situación fiscal para cumplir los acuerdos, que de hecho al día de hoy lo que se ha mostrado es que el gobierno de Santos ha cumplido relativamente bien en lo que se refiere a la situación de los desmovilizados de la FARC, o sea, los jefes, cómo iban a quedar en la política y cómo iban a quedar ante la justicia, pero no le ha ido tan bien ya en el cumplimiento de los acuerdos, en gran parte por los costos que implica toda la reforma rural, catastro y demás. Pero no diría que los empresarios fueran enemigos de ese proceso y que por ende hubieran terminado enemistados con Santos. ¿No? No creo que esa sea la percepción. Hay otros temas también sensibles que creo que no solo al sector empresarial, sino a muchos otros sectores también les causó desconcierto. Por ejemplo, Santos tuvo graves problemas para manejar a la clase política y los costos de transacción para poder sacar adelante su agenda de gobierno fueron sumamente altos. Y eso al final termina en el escándalo de Odebrecht.
y que incluso pues, también uno podría señalar como una secuela de la reelección. El presidente ahora tenía que llegar a unos costos mucho mayores con la clase política para asegurar su reelección. Pero en general, es decir, es uno de los grandes defectos que ha tenido Santos. Es decir, Santos ha tenido grandes dificultades para llegar a la gente, para hacer política, llegar a la sociedad, y toca entonces apelar a la gobernabilidad desde la propia clase política, y eso también se traduce en corrupción. Obviamente la corrupción descuesta a los contribuyentes y los empresarios son grandes contribuyentes. ¿Alguien quiere abordar un poco ese tema del manejo? Yo no creo que se pueda decir que Santos tuvo problemas con la clase política en general, perdón. De hecho, en su primer gobierno tuvo una maquinaria aplastante. O sea, es un problema, digamos, endémico del sistema político colombiano, la indisciplina de las bancadas parlamentarias. Entonces, digamos, hubo un tema aún más. De hecho, perdón, Gustavo, de hecho, cuando uno ve en el plebiscito, el grueso de los parlamentarios siguieron a Santos. Y Gustavo, me sorprende porque, digamos, no me sorprende lo que tú dices, sino digamos, me sorprende lo que diría un observador externo. O sea, sí. Tipos como el ñoño Elías, tipos como los políticos de Córdoba, etcétera, invitando a sus electores, así sea tibiamente, a votar por la paz. Yo creo que en ese sentido... Pero eso fue el voto por la paz en octubre del 2016. Sí, pero otra cosa fue el voto de 2014, ahí no ve la diferencia. En la reelección presidencial. No, obviamente no hubo, digamos, entusiasmo, pero lo que estoy diciendo es que la coalición gubernamental que se empezó a resquebrajar fue con el plebiscito, y que Gustavo sabe que eso fue una de las muchas chambonadas de Santos. Ese plebiscito no era ni conveniente ni necesario. La coalición gubernamental empezó a resquebrajarse ahí. Pero a mí lo que lo que nos debería sorprender no es la frialdad de los parlamentarios de Santos con respecto de la paz, sino el hecho de que lo hayan acompañado durante tanto tiempo. Sí. Ustedes, hasta hoy. Una cosa Mira que... tu cámara, este es. Sí, perdona. No, pero está perfecto. Una cosa que, por ejemplo, a uno lo sorprende mucho es, y todos ustedes lo saben, digamos, una de las anomalías de las elecciones colombianas es que la costa atlántica es una región donde Uribe siempre le va mal, etcétera, etcétera, y como lo ha estudiado Gustavo, lo he estudiado yo, lo han estudiado tantos, eso fue un epicentro del paramilitarismo, etcétera, etcétera, y de estructuras de poder regional que se asociaban al paramilitarismo, y sin embargo toda esa gente acompañó a Santos básicamente hasta el 2016. Y realmente esa coalición se empieza a romper con el plebiscito. Eso es cierto. Eso es cierto. Y también se le empieza a aguar la luna de miel con los empresarios, Gustavo, porque también los empresarios empiezan a entrar en discusiones, ¿no? Pero sabe que eso todo le responsabilizamos al presidente, y por obvias razones. Era el director de la orquesta. Pero es que tuvo ministros muy malos. Y cuando hay un ministro malo, los gremios y los empresarios le miden el aceite. Entonces hay unos empresarios que son los responsables. Yo sí creo que hay una debacle en la relación empresario-Santos, gremio-Santos. Eso es indiscutible. Bueno, entonces estamos de acuerdo. ¿A raíz de qué? De unos ministros muy deficientes que eran más viceministros o tenían agenda propia. Y obviamente... ¿Pero qué ministros? Explico. Explique nombres porque, a ver, ¿cuáles? Para mí la peor es la educación, pero... No, yo creo que en esa relación entre los gremios y el presidente Santos hay dos cosas importantes. Lo primero es que se empieza a desacelerar la economía. Y cuando hay poca plata y teníamos que hacer una reforma tributaria, pues obviamente para los empresarios se prendieron las alarmas porque iban a tener que pagar más impuestos. Ningún presidente de Colombia ha logrado hacer una reforma tributaria estructural. Eso es un cuento que nos inventamos y que nunca hemos logrado sacar adelante.
Pero yo sí creo que el presidente Santos tuvo en momentos unos ministros que no fueron unos muy buenos ministros. Doy el ejemplo Francisco de Agricultura. Sí. O sea, el corazón del proceso de paz, parte del corazón del proceso de paz era desarrollo rural. Estamos hablando de el señor ministro... No quiero dar nombres. Pasaron muchos y fue la cartera más manoseada. Fue la cartera... Lizarralde fue un desastre. Estuvo Lizarralde. Primero que fue... O sea, de Juan Camilo Restrepo, que sí fue muy bueno. Sí, a partir de ahí lo dio una. Pero muy bueno para el tema social de tierras. De tierras, pero cero para la productividad. Pero por lo menos para algo. Pero para política agropecuaria... Porque ese es el problema de foco del Ministerio de Agricultura, que le ponen mucho el tema de tierras, el tema social, y se olvidan que hay que producir mucho aguacate, mucho lulo, mucha carne para poder... Pero yo creo que gran parte del problema del Ministerio de Agricultura es que básicamente el presidente Santos le entregó el Ministerio de Agricultura al clientelismo. Y usaron mucho esa cartera para repartir favores clientelares que no le sirvieron ni a los pequeños productores, ni los medianos, ni los grandes, y no hubo una política productiva agropecuaria. Cuando supuestamente nosotros una de las locomotoras iba a ser el sector agrícola. Rural. Entonces, ahí, eso es uno de los grandes lunares del presidente Santos y de la gestión del presidente Santos. El tema agropecuario, que supuestamente era un tema muy importante. Y la razón de eso yo creo que también fue lo que estaba diciendo Francisco, y es esas relaciones políticas y clientelares que son muy complicadas, y el Ministerio de Agricultura fue importante para eso. Y se lo tragó, y digamos, se suponía que ese era como el corazón del proceso de paz. Yo no sería tan exigente, aunque uno debería ser exigente en que los ministros jueguen bien en 3 tableros, que por lo menos jueguen bien en 1. Entonces, sí hubo ministros que realmente fueron un cero a la izquierda. Y digamos, una de las cosas que a mí me angustió más realmente fueron la política de educación y la de ciencia y tecnología, Colciencias. Entre otras cosas porque Colciencias era una agencia, digamos, intocable, nunca se metía en el juego político, y bajo Santos entró. Entonces, realmente este gobierno, lo mismo que tiene aciertos espectaculares, tiene lunares serios, y si ahorita nos pone María Jimena a hacer la lista, podemos hacer una lista larga. No, pero, como por ejemplo, una lista, echemos la lista. Pero mire, hay un error, sobre todo, hay unas 5 locomotoras que son del primer gobierno, son de los primeros 4 años. Esas locomotoras tenían un problema hasta de denominación, en pleno siglo XXI, llamando locomotoras, un tema creo que ya hace rato no. Tenía un problema de denominación. De eso solamente salió de la estación el tema de la infraestructura. Tema de minas y energía coincidió con los bajos precios del petróleo, que se caen más o menos como en agosto del 2014, sí. Más o menos ese es como el momento. Y creo que nosotros, digamos, no fuimos muy vigilantes con lo que tenían que hacer con los buenos precios del petróleo antes de agosto del 2014. ¿Y qué pasó? Nos sembramos... Mientras todos los amigos que tienen hoy una inflación de 1.000.000% de Venezuela exportaron su revolución por los altos precios del petróleo, el señor Correa rehizo la infraestructura en Colombia, que gozaba, llegamos a tener 1 millón de barriles diarios. No supimos qué se hizo esa plata. Entonces, con los ministros de Minas y Energía, ahí hubo un problema. ¿Qué pasó con los ministros? El de Infraestructura se pasa, los de Agricultura nos quedamos con el tema de la paz y el tema de las tierras, pero dejamos de ser productivos en muchos, digamos, incluso las exportaciones eran las mismas, las de banano, las de café y flores, por supuesto, que es una de las grandes, digamos, milagros del sector agropecuario. Y uno se da cuenta que los otros ministros eran unos convidados. Por ejemplo, pero como ejemplo, ¿cuáles? No, yo creo que todos los de Agricultura se rajan. Todos creo que son 6. Pero menos Juan Camilo. Juan Camilo es muy del comienzo y está muy matriculado con el tema de la paz. No, Juan Camilo cambia mucho. No se raja, seamos justos, no se raja. Y realmente en ningún gobierno ha habido una buena política productiva agropecuaria. No es que viniéramos de ríos de leche y miel de política productiva agropecuaria y llegó Juan Camilo Restrepo y empezó a hacer de tierras y se acabó. Con límites, sí. Juan Camilo estuvo ¿cuánto tiempo? Es que también Juan Camilo estuvo muy poco. 1 año y medio. Sí, y Lizarralde y ¿cómo se llamaba Francisco, el otro? Francisco, el banquero, que luego se fue a la bolsa mercantil y luego llega a Iragorri. Es, digamos, hay una cosa que hay que uno ver, es cuáles son las promesas de cada ministro, cuáles son las promesas y en qué cumplió. Cuando en este gobierno hay que destacar un tema, y fue el primer gobierno donde hubo una gran protesta campesina.
y eso marcó también el gobierno. El tal paro no existe. Ese tema también fue una huella, una cicatriz en la gestión de Santos 1, 2. Santos 1. Santos 1, y eso también una animadversión contra muchos, por ejemplo, los cafeteros. Los cafeteros nunca habían protestado en Colombia. Y esas protestas creo que también coinciden con agosto, porque fue un agosto muy fuerte en el 2014 y no se arreglaron, digamos, esas cargas. El ministro de Agricultura, Iragorri, cuando le hacían un paro, lo único que hacía era tirar un cheque postfechado a la siguiente administración. Las promesas que le hicieron a los campesinos del Cauca, yo creo que no hay tierra en Colombia para pagarles. Bueno, desde hace 20 años, quiero decir. Desde hace mucho tiempo. Sí, entonces pero son hace 20 años... ministros promeseros que le iban pasando la cuenta de cobro no, porque, pero no, por ejemplo, Lizarralde no era profesero, pero era un paquete total. Pero duró 4 meses, 6 meses, duró muy poco. Bueno, volvemos después de esta pausa, pero yo quiero recordar un poco, hablando de promesas, que el tema de las compras de las tierras del Cauca, que son, ya se volvió, esto es un mitológico, ¿no? Porque es un tema muy viejo, ¿no? Data, muy vieja data, fue prometido en 1992 por Carlos Osa, ¿sí? Gobierno de Barco, ¿sí? Esas tierras hasta hoy no han sido entregadas ni compradas a los indígenas del Cauca. Ya volvemos, no se vayan, estamos en Semana en Vivo. Bienvenidos aquí a Semana en Vivo otra vez. Estábamos en una pausa, aquí estábamos viendo lo que Fernando Quijano está teniendo en este instante, en ese ejercicio que ustedes hacen con los empresarios en la República cuando ustedes les piden a ellos que califiquen a los ministros. Esta fue la última nota, la nota final. La última nota que y además que promediamos de una calificación de 8 años. Es una calificación hecha por los empresarios. Por los empresarios. ¿Verdad? ¿Quiénes son los empresarios? Unos señores que responden por una empresa, que generan un empleo, que tienen que responderle a una junta directiva, que muchos tienen gobierno corporativo, algunas empresas están en bolsa, otras son multilatinas y son evidentemente unas personas sobre quienes descansa gran parte del recaudo de impuestos y son los personajes que verdaderamente generan empleo formal. Si no, ¿quién más genera empleo formal? Los empresarios. Entonces, a ellos se les dice, califiquen y realmente son, usted me decía o nos decía, diga nombres, pues remitámonos a un ejercicio. Sí. El señor de Justicia, Enrique Gil Botero, lo califican con 2. Griselda Restrepo, 2-1. Que es la de trabajo. Sí. Griselda Restrepo de trabajo. Janet Gija Tobar, 2-2. Educación. Germán Cardona de Transporte, 2-3. Juan Guillermo Zuluaga, que lleva muy poco tiempo, 2-4 de Agricultura. Germán Arce Zapata, 2-5 de Minas y Energía. Camilo Sánchez, 2-5 de Vivienda. Juan Sebastián Rosso, que terminó encargado en Mintig, 2-5. Luis Carlos Villegas, es curioso los empresarios viniendo de un gremio como la ANDI, 2-6. Guillermo Rivera Flores, 2-7. Rajan a todos. Ahora vienen los que son los pilares o fueron los pilares de este gobierno. María Lorena Gutiérrez, 2-7, perdón. Luis Guillermo Murillo de Minambiente, 2-7. Mariana Garcés, 3. Duró 8 años. Ha sido, creo que una de las... es la única Cárdenas, que duró. Con Cárdenas ha sido una gran ministra y con Alejandro Gaviria. María Ángela Holguín, la canciller, 3-1. Alejandro Gaviria, 3-2. Mauricio Cárdenas, 3-2. El vicepresidente 2-8 y el presidente 3-1. Bueno, son las notas de los empresarios, es lo que hay para responder a la pregunta quiénes se rajan. Y uno ve que es un panorama de acuerdo a las carteras. A mí me parece que el Ministerio de Hacienda siempre ha sido manejado de una manera ortodoxa en Colombia. Hay pocos improvisados, hay algunos lunares, pero pocos improvisados. Y es un ministerio que tiene credibilidad con la banca multilateral, con las firmas calificadoras y que creo que son unos personajes que han hecho rendir la plata. Bueno, eso me parece muy bien. Yo quería llevarlos a otro mundo, a otro universo, que yo creo que tiene que ver también con los legados, o el legado de Santos, y es todo este nuevo espacio político, nueva realidad política que de alguna manera hay en el país. Y muchos dicen que se debe a los acuerdos de paz. Hay nuevas voces políticas, hay nuevos grupos políticos en el Congreso
¿quién se iba a imaginar que íbamos a ver a un exguerrillero como Gustavo Petro siendo prácticamente digamos, la oposición en Colombia? Hay una serie de mensajes y la gran pregunta es si esos mensajes nuevos, que mucha gente todavía no lee, tienen que ver con el desarrollo de estos acuerdos o si son fortuitos o si son producto del albur. Francisco. Digamos, claramente hay una conexión, pero a la vez es un fenómeno global, ¿sí? Entonces, digamos, a mí me gustaría como comenzar con el fenómeno global. Realmente en muchos países del mundo hay digamos, el centrismo tradicional se está evaporando. Si uno hace el listado, realmente es impresionante. En Estados Unidos, digamos, realmente eso en esencia es lo que está pasando. El Partido Republicano se radicalizó, y bajo el peso de eso, los demócratas ya están sintiendo el impulso en la otra dirección. En Hungría, en muchas partes de Europa Oriental, en Italia. Realmente es un panorama en donde, digamos, hay un evaporamiento, por lo menos del centro tradicional, no necesariamente de todos los centristas. Pero, digamos, si los centristas quieren tener alguna oportunidad de mirar al futuro, tienen que reinventarse, porque el centro tradicional se está resquebrajando. Y entonces en Colombia, digamos que Colombia era uno de los pocos países latinoamericanos típicamente centristas, estamos viendo exactamente eso. Y entonces, finalmente, ustedes recuerdan Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que decía que uno lloraba más por plegarias atendidas que por cualquier otra cosa. Entonces, todos queríamos una política no clientelista, una política de verdad programática, pues aquí la tenemos. Entonces, tenemos una derecha pura y dura, tenemos una izquierda y dos programas distintos para escoger. Y eso bien puede ser la tendencia. Es difícil predecir en esta situación tan fluida, pero digamos, pero difícil. La presencia de las guerrillas en el Congreso es que... Pero es que depende de cuál guerrilla se refiere usted, porque No, digamos, FARC. porque Petro, sí, porque ¿La FARC? Digamos, la FARC en singular. Bueno, la FARC, perdón, es que además Entonces, no se cambiaron. hay que ver cómo les va, ¿sí? Porque esto también es un proceso de aprendizaje de conocer el Estado. María Jimena recuerda que recién la Constitución del 91 del M19 tuvo un resultado electoral espectacular y les fue pésimo en el Parlamento, pues simplemente porque no sabían qué era el Estado. ¿Y en el Ministerio? Y en el Ministerio. En el Ministerio un poquito menos mal, en el Parlamento realmente el desempeño fue espantoso. Y tuvieron que ellos también reinventarse hasta que volvieron a flote. Entonces mucho va a depender del desempeño parlamentario de la FARC en singular y de lo que puedan plantear. Afortunadamente para ellos, y yo creo que para el proceso de paz, ellos tienen, porque yo creo que la FARC en singular ha cumplido con honor digamos, los acuerdos. Digamos, ellos tienen una guía que son los propios acuerdos, entonces, digamos, se pueden pegar a eso para digamos, adelantar sus propuestas, etcétera, etcétera, y a partir de lo que está escrito en el acuerdo. Gustavo, cambió, o sea, hay un legado, podemos decir que el legado de Santos también tiene que ver con una nueva propuesta de país, que muchos dicen que es falsa, que no existe. ¿Hay una nueva propuesta de país o también eso no es parte de este legado? Y lo digo pues porque hay muchos que dicen que hay nuevas voces, hay un clima que se planteó con cosas tan lógicas o no lógicas como decir, hombre, aquí hubo un conflicto, ¿sí? Aquí hay que decirle a las víctimas, mire, hay que reparar a las víctimas, ir a la JEP. Y la pregunta fundamental, ¿cambia o no? Y es un legado o no el hecho de que, digamos, se le abra el espacio no solo a las FARC, sino a la FARC, perdón, sino a otras formas de ser política que no tenían una representación tradicional en el ámbito político colombiano? No, es decir, eso sucedió, pero yo no sabría decir si es legado de Santos y producto del proceso de paz. Entre otras cosas, como decía Francisco, el centrismo entró en crisis, en gran parte por la impopularidad de Santos, no fue capaz de sacar un candidato viable y quedaron los dos candidatos radicales, por un lado el uribismo y por el otro lado Petro.
a pesar de que existía una fuerza de centro relativamente fuerte, porque si uno hace un conteo, se halla que Fajardo, que podríamos declararlo más de centro, estuvo casi que muy cercano al nivel de Petro, y se le suma a otros sectores de centro, como en la calle, incluso podría superarlo. Pero creo que en ese lado hay que analizarlo con el presidente. Digamos que de alguna manera no fue capaz de neutralizar a Uribe, entró en la polarización y no se logró consolidar el centrismo, pero sí se consolidó unas voces de indignación que las veo muy positivas. Sin yo ser petrista, yo siento que Petro logró canalizar todo un sentimiento de indignación en el país ante la desigualdad, ante la corrupción, a mucha indolencia como se ha manejado el Estado, y eso es positivo y es inédito. Ahora, eso hace parte de unas tendencias también mundiales, como bien decía Francisco. Sí, pero efectivamente en eso creo que a Santos no le fue muy bien, precisamente porque no al final de su gobierno fue muy poca la fuerza de la sociedad y las fuerzas políticas que logró convocar. Me dejan una anécdota para apoyar lo que dice Gustavo. En un programa de televisión le preguntan a dos funcionarios, a Prada y a otro funcionario, ¿qué opina usted del gobierno Santos? ¿Cómo evalúa usted la cosa? Dice, no, este gobierno fue maravilloso, tan maravilloso que ni siquiera tiene candidato. O sea, yo creo... Si no fue capaz. Yo creo que eso... Y otra que cosa, eso resume la grandeza y la burrada combinadas del gobierno. Sí, este es un gobierno con grandes aciertos y tremendos errores, pero uno de esos errores tiene que ver con precisamente lo que estaba diciendo Gustavo, y yo quería preguntarles, y es que no solamente no fue capaz de sacar su candidato, sino que perdió. O sea, perdió, como Obama perdió frente a Trump. Y eso es un fracaso, ¿o no? Pregunto, para la política y el legado de Santos. Pues en este momento el legado de Santos está en riesgo. El principal legado en el que todos hemos estado de acuerdo, que es el proceso de paz y el acuerdo de paz, quedó en manos de un gobierno opositor que abiertamente ha dicho que va a debilitar el acuerdo de paz. Ha hecho unas acciones para tratar de tranquilizar y de reconciliar a los colombianos, pero hasta ahora yo no he visto un pronunciamiento real del presidente Iván Duque, ni de su gabinete, ni de la gente que está trabajando con él, que nos diga hacia dónde va el acuerdo de paz. Ha nombrado ya bastantes ministros y una cantidad de gente en agencias, y todavía no sabemos en cabeza de quién va a estar el proceso de paz. Entonces, obviamente puede ser que no esté en riesgo, pero sí hay una posibilidad de que muchas dimensiones del acuerdo de paz, que a mi juicio fue un acuerdo que quedó bien negociado, entre en riesgo porque quedó el gobierno, quedó precisamente el partido que estaba en contra del acuerdo de paz abiertamente. Y eso eso es peligroso. Peligrosísimo, y además... A ver, elaboremos. Porque, una vez más, recogiendo lo que acaba de decir Gustavo, o sea, digamos, el centrismo realmente existente, porque lo de la calle fue una catástrofe. Yo voté por de la calle, pues lo de la calle fue una catástrofe miserable. El centrismo viable primero era un centrismo nuevo, digamos, no tradicional, y en segundo lugar era un centrismo, o lo de Sergio Fajardo, era más hostil a Santos que a Uribe. Sí. Claramente, vamos, entre otras cosas por toda su matriz regional, etcétera, etcétera. Entonces es increíble que Santos, con todos estos éxitos que son bastante reales y que hemos visto, digamos, elabora porque María Jimena pone ese paralelo entre Obama y Trump, pero realmente Obama de hecho ganó en los votos, perdió en el colegio electoral, pero ganó en los votos. Pero es que digamos, la catástrofe electoral inverosímil del santismo es una cosa que, digamos, no se me ocurre una analogía que capture eso, ¿sí? El partido de gobierno se deshizo, el partido de la U. Primero el plebiscito. Primero, mire, Cambio Radical se les chupó, el partido de la U se deshizo. El gobierno nunca tuvo alguien que dijera, de pronto la medio excepción fue de la calle y mire cómo le fue. Entonces aquí realmente hubo, no fue una derrota, sino una catástrofe absoluta. Y que Duque haría mal en leer como una derrota del proceso de paz. Realmente fue una derrota de Santos. De Santos. Porque fíjense que muchos de esa coalición santista simplemente se movió de un barco a otro.
Sí, está en este momento votando por Duque, o está con Duque, sí es cierto. Ahora, hay Gustavo, otro tema, Gustavo. hay otro tema ahí importante y es para el proceso de paz, y es que el proceso de paz lo va a afectar mucho, es el ambiente que queda, o sea, el llamado a la corte de Uribe. Vamos a entrar en un momento de mucha pugnacidad y el margen de maniobra de Duque, que es moderado dentro del uribismo, va a estar reducido. Es decir, eso es el costo de una polarización que no se logró resolver a lo largo del gobierno. Bien. Es cierto, aquí estuvo el presidente Santos y una de las cosas que yo le dije, reconociéndole muchas cosas que ha hecho, es que precisamente nos dejó un país dividido. Y yo creo que ese es uno de los hechos innegables, ¿no es verdad? Que no contribuyen pues a mantener digamos será siempre recordado como uno de los desaciertos de ¿Usted Santos. recuerda, María Jimena, el apunte genial de Marroquina a principios del siglo XX? Que decía, Que decía, ¿de qué se quejan? Me entregaron un país y yo les devolví 2 cuando perdimos a Panamá. Más o menos, exacto. Yo iba a traer Entonces, yo creo que nos podría decir eso. Pero es cierto, ¿no es verdad? Es un país muy dividido, es un país muy dividido, Fernando. A mí me parecen dos cosas oyendo los comentarios, y el primero es que cuando uno analiza los personajes, el Estado tiene unos realmente de primera línea 116 cargos. Ministros, superintendentes, directores de agencias, son 116 realmente. Y si uno compara los 116 de los 8 años de Uribe y los 116 del gobierno Santos, y varios de los que se acaban de nombrar, casi son las mismas personas. O tienen los mismos orígenes, pues, o tienen es la misma red social, hablando en términos de milenio. Es la misma red social, y uno se da cuenta que hay unos personajes que saltan de un bando a otro, hoy son uribistas, luego fueron santistas, ahora son duquistas. Aquí, yo lo recibo acá siempre. Entonces son los mismos. No es que fui viceministro de tal, fui tal cosa. Y uno se da cuenta que es un gran sainete. Pues, la verdadera división yo no la veo entre los bogotanos que hablan de uribismo y santismo y de pronto dicen el tema regional de Antioquia. No, es el país de la periferia y el país que ha hecho trizas cada día más la descentralización. Entonces hay un país, el país remoto, la Colombia profunda. Esa Colombia, cuando usted la vio y revise los mapas de las votaciones, uno dice, mire, hay un municipio en Argelia, Antioquia, donde votaron, de cada 100 votaron 94 por Uribe. Pero hay otro municipio de cuyo nombre es el mismo, Argelia, Cauca, donde 94 votaron por Petro. Uno dice, hay unas Colombias divididas, hay una Colombia profunda que no se interpreta en Bogotá, que no se interpretó nunca con los ministros de Santos, y sí tenían unos tipos bogoteños, como dicen en Medellín, unos personajes que sí, que hicieron la universidad en Bogotá y nacieron acá, y porque son de una persona, una familia, los mandaron a estudiar a Bogotá. Pero la Colombia profunda no se está interpretando, y esa ruptura uno la nota. Pues mire, es que guardadas las proporciones, y tú que eres especialista en el tema, en el año llevamos 3 masacres. Yo tengo ¿y por una qué profunda la masacre? discrepancia con lo que está diciendo usted. A ver. En primer lugar, yo no creo mucho en el discurso de la Colombia profunda, ni que Bogotá sea menos profunda que la región. A propósito, a pesar profunda, de reemplácelo con olvidada. Ni siquiera. Y yo no soy bogotano, yo soy caleño de pura cepa. Sí. Con Gustavo hemos hablado y Gustavo que es costeño, antioqueño. Sí, costeño ya ahora es más paisa, me va a matar. Pero yo viví en Bogotá. Pero perdón un momentico, pero déjenme terminar la idea porque este es un punto importante, digamos, de interpretación del momento político, y estoy de acuerdo en que hay que traerlo a cuento. En muchas regiones del país, incluida Bogotá, que tiene muchos sectores olvidados, territorios, etcétera, etcétera, se transformaron políticamente de una manera impresionante. Yo no veo en ese sentido que haya habido, más bien hay un acercamiento. Eso que llamamos polarización, y que no creo que sea polarización, yo, digamos, he peleado varias veces con ese término, es simplemente adoptar, digamos, una política más neta, más programática, etcétera. Lo que hubo es radicalización de Uribe, y sigue en esa película. Eso lo encontramos en muchos territorios, y en ese sentido la política está interpretando más a más gente. Las votaciones
más copiosas de las presidenciales en la historia de Colombia fueron las últimas. El presidente más votado de toda la historia es el presidente Iván Duque. El candidato izquierdista más votado de toda la historia es Gustavo Petro. Pero es por el momento de desarrollo tecnológico. Y la politización, no creo, porque fíjese que eso sería exactamente igual en todos los países del mundo que han tenido así. ¿Y se da? No. De Las hecho, últimas elecciones siempre son masivas No. por el tema de los adelantos tecnológicos y la gente hoy está más informada. Pero perdón que eso lo he visto en muchos países del mundo, el aumento en la votación que usted observa en Colombia no se produjo. Entonces, y están bajo la misma influencia tecnológica. Entonces fíjese que atribuir eso a esas... No, pero cuando usted decía que contradeciera, no. Porque yo sí creo que hay una división entre la ruralidad y los urbanitas. Digamos, bueno. Yo sí creo que a eso me refiero. Eso es otro tema, pero eso no es Bogotá contra el resto del país. Son dos cosas distintas. Pero yo sí creo que hay un Bogotá contra el resto del país, ¿sabe? No. A mí me parece que el centralismo... Y un Medellín contra Antioquia y un Cali yo sí creo que hay un centralismo nocivo, dañino y que va a reventar en las próximas décadas. Por el contrario, perdón, ir contra todos los lugares comunes. Colombia ha sido un país muy poco centralista y si queremos una centralización seria, una descentralización seria y de verdad... necesitamos agencias del Estado con músculo burocrático, con capacidad, con destrezas, con poder. Y eso es digamos, eso de ver que el centralismo y la descentralización son juegos de suma cero. No, Como ya se nos está acabando el tiempo, yo quiero que en unas simples frases, porque ya se nos está acabando el tiempo, el mayor acierto y el mayor desacierto del presidente Santos. El mayor acierto, sin duda, el acuerdo de paz. Y va a perdurar por mucho tiempo, espero. El mayor desacierto, sus relaciones tan clientelistas que permitió que permearan también toda su política y la implementación de todo lo que hizo. Y legado para la historia, Santos, ¿cómo va a ser recordado? Yo creo que va a ser recordado por el acuerdo de paz. Sus ejecutorias son buenas, pero todos los presidentes han tenido en algunos momentos ejecutorias buenas y malas, pero el acuerdo de paz sí fue muy importante. Gustavo. No, totalmente de acuerdo. Es decir, lo mayor que hizo Santos y por lo que se le ha recordado va a ser el proceso de paz, pero también tiene por el otro lado es el pobre manejo de la política, es decir, de hacer ya la política de plaza, de conexión con la gente, que le hizo costosa la transacción con la clase política por un lado, y por el otro lado dejó un país bastante polarizado. Sí. Yo hay veces pienso que se parece un poco a Gorbachev, la figura de Gorbachev. Gorbachev fue una persona, pues ustedes conocen muy bien a Gorbachev, acabó pues no solamente con la Guerra Fría, sino pues es un antes y un después en la Unión Soviética. Desaparece la Unión Soviética. Pero hoy es una persona... Esperemos que Duque no sea Yeltsin o Putin. Por lo menos no le gusta el trago, ¿ya? Pero esa apreciación falta... A mí me parece que el gran acierto, coincido que es el tema de la paz y va a ser recordado, por supuesto, es un Nobel de la Paz. Y eso se olvida pronto, quedará el nombre registrado. El desacierto, que se rodeó de gente pésima. Gente que nombraba a esta señora del SENA, que la nombró y la sacó por incompetente, y la señora le sale a hacer ahora. Ese de rodearse de personas incompetentes estuvo lleno los 8 años. Francisco. Pues ya está dicho todo. Aunque realmente tiene muchas realizaciones estupendas, las relaciones internacionales que casi no lo tocamos, a mí me parece un desempeño notable realmente. Lo mejor, la paz. Lo peor, la paz. Lo mejor el acuerdo, lo peor la implementación. Exactamente. Llena de chamboradas y de equívocos. ¿Por qué? No, eso sí ya sería una historia media. No, pero más o menos... No, todo el trámite del Congreso, todo el haber aceptado que se cambiara la agenda, pero sobre todo la incapacidad también de llevar el Estado la incapacidad de mostrar resultados mínimos. De llevar el ejército donde salió... La incapacidad de imponer la palabra empeñada por el Estado en las negociaciones. Realmente, o sea, hay muchos problemas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Espero que estés... No, muchas gracias a ti, María Jimena. A ver cuándo te tenemos aquí en Bogotá, que estés en Bogotá y te tenemos aquí en esta mesa.
que es mucho más agradable buenísimo. tenerte Más fácil. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias a ti, a todos ustedes también. Este es un tema que perdurará, me imagino que va a dar mucho que hablar. ¿Cuál es el legado real del presidente Santos en medio de este país? Nadie va a discutir que su gran acierto es el acuerdo de paz, pero también nos vamos a acordar mucho que nos dejó un país dividido, ¿no es verdad? Esa es parte como de la conclusión. Pero la división no fue solo culpa de él. Esa división era inevitable. Sí. La paz divide las sociedades. Bueno. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, bueno, no. Que la paz divide, pero no, una cosa es un acuerdo, la división política normal, pero hay un problema de discusión interna que todavía no se soluciona. Eso era inevitable. Cojan la historia de Colombia cuando tuvimos a Laureano, cuando hay una gran fuerza política dirigida por extremistas, es inevitable pasar por turbulencias. En todos los países. En todos los países del mundo. Por eso los momentos más frágiles de una democracia son los años después de un proceso de paz. Entonces, vamos a corregir esta salida. Sin duda alguna, el gran acierto del presidente Santos, el proceso de paz, sus efectos y el acuerdo. Los efectos que todavía yo creo que la gente ni siquiera los ha podido advertir, van a ser todavía y serán en el futuro parte, digamos, de ese nuevo país que yo sí creo que está por ahí manifestándose de una manera que todavía ni siquiera los propios colombianos reconocen. ¿Hemos cambiado? Sí hemos cambiado. A pesar de todo, hemos cambiado y para bien, ¿no? Así muchos piensan que todavía estamos igual que antes. Lo importante es seguir para adelante, no echar para atrás. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches. Gracias.